En este curso de contabilidad básica vamos a analizar desde el concepto. Ustedes pueden revisar el documento que tienen para esta semana y podrán darse cuenta un poco de la historia, las generalidades, los objetivos, en fin, en qué consiste el tema de la contabilidad. Y en este caso tenemos una definición en donde nos indican que es un sistema de información y hoy en día la información es clave para la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones sin estar informados y la contabilidad nos permite tener esa herramienta que nos proporciona insumos para la toma de decisiones. Realmente aquí está la importancia y me alegra muchísimo que ustedes hayan tomado la decisión de llevar este curso, aunque muchos no son del área de la contabilidad o las finanzas, pero siempre es necesario tener ese conocimiento elemental, ese conocimiento que nos permite tener una visión mucho más amplia de la organización. Y en este caso, este sistema de información que viene a ser el tema contable, nos presenta información que podemos clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar los resultados para precisamente tener toda esa claridad de cómo estamos haciendo las cosas, de manera que la contabilidad nos permite realmente tener todo ese tema claro de las operaciones, de las transacciones, de todo lo que se lleva a cabo, todo lo que se hace, lo que tenemos, lo que debemos, lo que adquirimos, etcétera. Es como una radiografía de toda la gestión organizacional. Por eso es que realmente tiene una alta dosis de importancia dentro de las organizaciones e insisto, para el tema de la toma de decisiones. Cuando empezamos a conocer el tema de la contabilidad, hay muchas cosas que tenemos que tener claras desde un inicio. Y en este caso, la clasificación de las cuentas es uno de ellos. Yo debo de saber cuáles son las cuentas que en la organización existen, cuál es esa clasificación de las cuentas. Por ejemplo, yo sé que yo tengo mobiliario. Bueno, pero mobiliario, ¿qué será? ¿Dentro de cuál clasificación la puedo ubicar? ¿Cuál es el comportamiento cuando yo compro un mueble, cuando yo compro un escritorio? ¿Cuál es el comportamiento contable de esa adquisición? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo durante estas 4 semanas. Entonces, ese mueble se va a convertir en un activo de la empresa, por ejemplo. Entonces, es importante saber que tenemos 5 clasificaciones de cuentas. Tenemos activos, tenemos pasivos, patrimonio, ingresos y tenemos gastos. Esas son las 5 grandes clasificaciones que ustedes tienen que manejar desde ahora, que tienen que tener ese conocimiento muy, pero muy claro. En el documento de esta semana está. Ustedes tienen que conocer cuál es cada una de estas cuentas, qué significan, cuáles cuentas integran estas grandes clasificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con el activo. El activo es todo aquello que la empresa tiene. Entonces, está conformado por, ya les dije un ejemplo, el mobiliario. También tenemos como activos los vehículos, las motocicletas. En fin, es todo lo que la empresa tiene. Esos son activos. Cuando hablamos de las clasificaciones de las cuentas, tenemos una columna siempre de debe y otra de haber. Entonces, ¿cómo aumentan las cuentas de activo y cómo disminuyen? Bueno, una cuenta de activo, si yo la quiero aumentar, o sea, si yo compro un mueble, lo quiero aumentar en una cuenta, lo quiero registrar, lo aumento ¿dónde? Al debe, en la columna de la izquierda. Entonces, ese es otro elemento que ustedes tienen que tener muy claro. ¿Dónde aumentan o disminuyen las cuentas dependiendo de a qué tipo de clasificación corresponden? Entonces, como les digo, compramos un mueble, un escritorio, lo vamos a registrar, entonces tenemos que aumentar ese pasivo, ese mobiliario está aumentando. ¿Por qué? Porque está ingresando y no solamente está ingresando el mueble como tal, sino que representa una cantidad de dinero. Entonces, ahí es donde yo registro todas las transacciones que implican ingresos o salidas de recursos económicos. Tengo que
reflejarlo en un asiento de diario, tengo que reflejarlo en un libro, tengo que registrarlo, porque eso es control, eso es claridad del negocio, eso es orden. Entonces tengo que ir conociendo cada una de las transacciones, qué significan, cuáles cuentas afectan, dónde las afectan, al debe o al haber, y entonces con esto yo voy a ir construyendo insumos para poder llevar a cabo todo el proceso contable que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son como las bases. Esta semana es clave, porque de aquí ustedes van a aprender a realizar el registro de todas las transacciones u operaciones de la compañía o de la empresa o la organización. Y si lo hacen correctamente, van a poder hacer bien todo lo que sigue adelante. Pero si van cometiendo errores de registro, de clasificación de cuentas, de dónde aumenta o disminuye una cuenta, etcétera, entonces cuando ustedes lleguen al final y van a hacer la hoja de trabajo o van a hacer un estado financiero, entonces el error va ahí de camino. ¿Me explico? Por eso es que a veces en contabilidad la gente dice, ay no, contabilidad, eso es un enredo. No, no es un enredo. Es un asunto de orden, de comprensión, de tener claridad con respecto a la clasificación, aumentos, disminuciones de las cuentas, registros correctos, ajustes correctos, en fin. Entonces, este tema de clasificación de cuentas de este cuadrito, por favor, les pido que lo manejen bien. Aquí no es solamente leer, o sea, este curso no es solamente leer, porque si yo leo esto, lo leo en 2 segundos y cuando ya llego a registrar transacciones, ahí se me hace un mundo todo. Entonces, realmente de lo que se trata es de comprender, de ponerle color a cada una de estas cosas y decir, ok, entonces esto es para esto es para lo otro, esto lo hago de esta manera, de esta otra. Entonces, vamos a tener claro esto. Activos es lo que tiene la empresa, entonces aumenta el debe, disminuye el haber. Pasivos es todo lo que la empresa debe. Cuentas por pagar, documentos por pagar, los préstamos, todos estos pasivos están disminuyendo al debe y aumentan al haber, contrariamente a los activos, obviamente, ¿verdad? Son salidas de recursos, son cosas que debemos, entonces vamos a hacerlo al contrario. El patrimonio, básicamente, es el aporte de los socios. Básicamente, la cuenta más, ¿qué les puedo decir? Característica del patrimonio es el capital social, que es el aporte de los socios a través de las acciones, de los aportes de capital que ellos hacen para que la empresa pueda realmente operar. Entonces, es una cuenta que, al igual que el pasivo, aumenta al haber y disminuye al debe. Luego tenemos los ingresos y los gastos. Ingresos, todo aquello que le ingresa a la compañía, sea por servicios, sea por ventas, en fin, los ingresos que percibe la empresa aumentan al haber y disminuyen al debe. Y tenemos los gastos, que es al contrario, todo aquello que signifique una erogación para la organización. Entonces estamos hablando de gastos por seguro, gastos por salario, gastos por depreciación, en fin, todo lo que sean gastos lo voy a registrar dentro de esta clasificación y me va a aumentar al debe y va a disminuir al haber. Esto tenemos que tenerlo como una norma. ¿Se acuerdan? Como la ley de signos cuando estudiamos en el colegio. Esto es algo básico que tenemos que dominar, aprender, entender y tener muy a la mano para resolver todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De la misma manera que veíamos en el tema anterior de la clasificación de cuentas, tenemos acá de manera gráfica para que lo podamos tener mucho más claro la cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, dónde disminuyen, dónde aumentan. Esto es algo como lo que llamábamos antes, podemos tenerlo ahí como una ayuda a memoria para que no se nos olvide, para que lo podamos consultar en cualquier momento y hagamos los registros de manera correcta, el registro de las operaciones de manera correctamente. Hay otro aspecto que es fundamental y tiene que ver con la famosa ecuación contable. Esta ecuación contable
hace un equilibrio entre lo que tiene la empresa, que es el activo, y eso exactamente tiene que totalizar con la suma del pasivo y el patrimonio. Entonces, todos los activos que tiene la empresa registrados, todo lo que está registrado como transacciones dentro de lo que son activos, tiene que ser exactamente igual, tiene que dar exactamente el mismo valor que todos los pasivos y el patrimonio. Entonces, esta es una regla, esto es algo que nos permite saber cómo está exactamente la empresa desde ese punto de vista. Entonces, es importante y lo vamos a ir viendo más adelante, siempre que lo tengan muy claro. Los activos son iguales a la suma del pasivo más el patrimonio, perdón. Entonces, esta es la ecuación contable que ustedes también tienen que aprender y que tienen siempre que tratar de que esto se dé dentro de la organización, porque si no significaría que algo esté por ahí mal ubicado o algo que no esté registrado, algo que no permite llegar a ese equilibrio de cuentas. Para absolutamente todos los registros contables, todos, tenemos que tener muy claras las cuentas que van a formar parte de ese registro contable. Tenemos que saber cuáles cuentas vamos a afectar para hacer un registro de una transacción, de una operación. Eso lo tenemos que tener clarísimo siempre. Entonces, ahí es donde uno determina que la contabilidad no es solamente numérica, como muchas veces lo hemos creído. La contabilidad tiene una alta dosis de análisis de todo lo que ocurre en la organización. Entonces, para hacer un asiento de diario, por ejemplo, no es tan fácil como hacer un cálculo matemático y ya está. No, usted tiene que analizar cuál fue la operación que se llevó a cabo para poder registrarla de manera correcta. Entonces, tiene una alta dosis, repito, de análisis de las operaciones de la organización. Para registrar una operación, yo tengo que saber cuáles son las cuentas que intervienen en esa operación y tengo que saber si aumenta al debe o aumenta al haber. Entonces, tengo yo que saber si es una cuenta de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos o de gastos, para saber cuál va a ser su afectación en razón del tipo de transacción que se llevó a cabo. En esa línea tenemos este ejemplo. Si a ustedes le dicen, bueno, el señor, en este caso dice por ahí el señor Lara, es un nuevo socio de la organización. Entonces, él va a aportar 20,000, digamos, dólares, 20,000 dólares. Ese va a ser el capital que él aporta para ser ya parte de la compañía, para ser un socio. Entonces le dicen, bueno, entonces trae esos 20,000 dólares en efectivo, hizo una transferencia, está aportando algún tipo de activo, o sea, ¿cómo está transfiriéndole a la compañía esos 20,000 dólares? Bueno, empezando por ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer este registro? Porque inmediatamente, y eso es algo muy importante, los registros se hacen de manera oportuna, o sea, en el momento, es una muy buena práctica, es una obligación además de todo el tema contable. Entonces, este señor Lara hace un aporte de capital de 20,000 dólares, pero lo que nos están diciendo es que le ingresó a caja 3,000 dólares, o sea, los dio en efectivo. Ingresó a bancos, o sea, probablemente hizo un depósito o una transferencia de 15,000 dólares. Y además aportó equipos de cómputo valorados en 2,000 dólares. ¿Ven? Los componentes de ese aporte de capital del señor Lara, ¿cómo se llevó a cabo? O sea, él qué fue lo que le dio a la compañía para poder registrarlo de manera correcta. Porque entonces alguien podría decir, no, eso es efectivo. No, no es efectivo. Él no dio todo en efectivo. Él no lo trajo todo en caja, no lo dio todo a caja, no lo dio todo en bancos. Él hizo diferentes movimientos para completar esos 20,000 dólares que lo hacen a él ser socio de la compañía. ¿Cuándo?
Pues el 28 de agosto, ese día que ingresaron esos recursos, ese día se hace el registro contable. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles cuentas vengo yo aquí a afectar? Si ustedes ven el asiento de diario que se hizo aquí, entonces se afecta la caja o el efectivo, se afectan los bancos y se afecta la cuenta de equipos de computación. ¿Cómo se afectan? Al debe, porque los tres son activos. Y recuerden el cuadrito aquel resumen. Los activos aumentan al debe. Entonces registro esas tres transacciones al debe. Y entonces tengo que contraponerlo con alguna otra cuenta, porque siempre todo esto es un balance. Siempre es el registro de partida doble. Yo no puedo hacer un asiento de diario solamente registrando estos tres movimientos, estas tres líneas, estas tres cuentas. Yo tengo que compensar esos tres activos con otra cuenta, porque tengo que incluir algo en el haber para que se haga el registro de partida doble, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en este caso, al final, y les comentaba al inicio del ejercicio, al final, ¿qué es lo que ese aporte de caja, ese aporte de bancos y ese aporte de equipo de cómputo le genera a la organización? Bueno, pues le genera capital social. ¿Por qué? Porque es el aporte de un socio. Entonces, tengo que afectar la cuenta de capital. Está creciendo esa cuenta de capital social porque vino un nuevo socio, porque trajo $20,000 más. Entonces está aumentando esa cuenta de capital. ¿Y esa cuenta de capital dónde aumenta? Al haber. ¿Ven? Todo tiene una razón de ser y todo tiene un equilibrio, guarda relación y yo puedo registrar doblemente toda operación en la organización. Pero tengo que hacer esos análisis. Vean qué interesante. Tengo que hacer siempre ese tipo de análisis que me permiten a mí determinar cuál exactamente es la cuenta que yo tengo que afectar y si la afecto al debe o la afecto al haber. Entonces, repito, hay que leer el documento muy cuidadosamente. Ese documento que tienen ustedes para esta semana, lo tienen que leer cuidadosamente. Y cuando yo les digo leer cuidadosamente, no es solamente hacer una lectura y tratar de recordar algunas cosas, no, es ir entendiendo todos los movimientos, la dinámica, el comportamiento, la estructura, la conformación de cuentas, en fin, tengo que ir entendiendo, comprendiendo cada uno de los componentes que se dan ahí para poder hacer los ejercicios correspondientes a esta semana. Recomendaciones generales del curso para esta semana. Bueno, y para todas las demás. Es importante leer los documentos de cada semana, por favor. O sea, y como les decía anteriormente, no es solamente leer, es comprender, entender, analizar de qué se trata, ordenar las cosas, ordenar todo ese proceso de construcción de su propio conocimiento. O sea, ¿cómo voy a aprender yo esto de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos? ¿Cómo voy a aprender yo la conformación de asientos afectando cuentas al debe y al haber? ¿Cómo voy a mayorizar yo después cada cuenta? O sea, después yo tengo que poner en una cuenta T todas las operaciones que afectaron la cuenta de efectivo, todas las operaciones que afectaron la cuenta de cuentas por cobrar. Tengo que analizar después e incluir y totalizar todos los movimientos que se llevaron a cabo en la cuenta documentos por pagar. Entonces, al final tengo que ir dando resultados totales de las cuentas de mayor, de cada una de las cuentas, cuál es el saldo que al final de cada mes o de cada periodo mantienen. Y esto es un orden. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo para aprender todo esto paso a paso? Entonces, de eso se trata. Es muy importante que realmente nos concentremos cada semana en asimilar los contenidos. No es un curso para correr, no es un curso para hacerlo toda la semana en 2 horas. No, es un curso para hacerlo de manera consciente, de manera tranquila, de manera analítica, ir construyendo el conocimiento y también es ir aplicándolo a la práctica. El curso es absolutamente práctico. Todas las semanas tenemos ejercicios
prácticos. Entonces, no solamente leer, sino que tenemos que pasar del papel a la práctica. Entonces, yo de verdad les ruego leer los documentos de manera completa, correcta y analítica. Considerar las fechas de los ejercicios. El curso tiene muchos ejercicios, entonces no puedo, por más que quiera, no puedo hacer cambios de fechas. Mire, profesora, es que no pude hacer el ejercicio, se me pasó la fecha con el dolor en el corazón, pero no puedo hacer cambios de fechas. Las pruebas están en plataforma, están en línea y no se pueden modificar. Entonces, por favor, ni siquiera me comprometan. Tienen que cumplir con cada uno de los ejercicios en la fecha y a la hora máxima que está establecida. No se puede hacer lo contrario. Entonces, organicen su semana, planifiquen su semana para que puedan realmente responder los ejercicios sin correr, correctamente y aprendiendo, que es lo más importante. Para cada ejercicio van a tener la oportunidad de hacerlo una sola vez. Entonces, les recuerdo que por favor no traten de hacer una pausa y no, mejor la vuelvo a empezar. Si la va a volver a empezar, se acabó la oportunidad y se quedó con un 0. Entonces, tampoco podríamos hacer nada en ese caso. Entonces, cuando ya ustedes tengan los 30 minutos de tiempo para hacer la prueba disponibles, donde nadie los va a interrumpir, donde ya no tienen que hacer o atender a nadie, entonces dispongan ese ratito para hacer la prueba con tranquilidad y con el tiempo suficiente. Ahora bien, revisar cuidadosamente los ejercicios, lean los ejercicios, revisen bien los ejercicios. Cuando estén haciendo la prueba, tengan el documento a mano para que lo puedan consultar, para que puedan ir desarrollando el ejercicio haciendo uso de la teoría que tenemos y de los ejemplos que tenemos en el material de cada semana, por favor, para que no, ay, mira, este ejercicio, ay, pero ¿cómo lo hago? Voy a tener que traer, sí, tienen que aplicar el documento de la semana, entonces ténganlo a mano también para que lo puedan consultar y puedan hacer la respuesta de manera correcta. Las dudas solamente, por favor, solamente se van a atender en el foro de dudas, solamente, se los suplico. Entonces, ¿por qué en el foro de dudas? Porque ahí vamos a aprender unos de otros. Entonces, cuando yo respondo alguna consulta que alguno de ustedes me está haciendo, esa misma consulta le puede servir a los demás compañeros o a algunos compañeros que tal vez tengan la misma duda. Entonces no vamos a estar repitiendo las mismas preguntas. Yo les sugiero que si tienen alguna duda, revisen el foro de dudas, lean el foro de dudas y si algo que van a consultar pues no está ahí, lo preguntan. Si ya está ahí, pues desde ahí toman la respuesta. Pero solamente ahí, es el canal único para resolver consultas. Ustedes comprenderán que si no es muy complicado estar viendo consultas de diferentes medios. Entonces, oficialmente vamos a poner las consultas en el foro de dudas, ¿de acuerdo? Construir el conocimiento a partir del documento de cada uno de los temas para poder hacer los ejercicios, es lo que ya les comentaba. Por favor, hacer una lectura minuciosa, exhaustiva, cuidadosa y analítica, principalmente analítica, de los documentos semanales. Y participar en los foros de cada semana para que podamos compartir ahí alguna dinámica diferente al ejercicio, ya algo más tipo conversación, más tipo interacción con los compañeros para que también puedan tener la oportunidad de compartir entre ustedes temas que también son importantes para el desarrollo de este curso.